Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta clase en este viernes 4 de septiembre, el seminario de filosofía. Ya, lo primero que vamos a hacer va a ser una retroalimentación de la clase anterior. Luego vamos a hablar acerca del proyecto, la pauta de evaluación y, y ustedes me tienen que mostrar sus tablas y finalmente vamos a hablar acerca de los contenidos de esta clase, que es acerca de filosofía de la historia, ¿ya? Entonces, lo que vimos la semana pasada fue acerca de lo que son los paradigmas, ¿ya? Desde el contexto de cómo afecta el contexto sociocultural en el desarrollo de un problema filosófico, ¿ya? Entonces vimos los paradigmas y el contexto histórico sociocultural, ¿ya? Entonces vimos lo que es un paradigma, vimos lo que propuso Thomas Kuhn, ¿ya? Acerca de que los paradigmas de la ciencia también se debe involucrar eh, todo lo que son los aspectos históricos y sociológicos, ¿ya? También vimos el tema del cambio de paradigma de la verdad y la posverdad, que es como se plantea la muerte a la tradición de la verdad como tal, y siempre cuando hablamos de la verdad es como del conocimiento. Y también hablamos acerca del cambio de paradigma de la identidad de género, ¿ya? Antes de este cambio de paradigma, antes de los 60, la identidad de género estaba absolutamente relacionado con el sexo biológico, es decir, con la genitalidad, ¿ya? En cambio, después del 60, se modifica este paradigma y la identidad de género tiene que ver con no solamente con el sexo biológico, sino que también es una construcción de la identidad mediante todo lo que es sociocultural, ¿ya? Entonces eso es lo que vimos la semana pasada. Bien, ¿tienen alguna duda, consulta con respecto a la clase pasada? Mm, y Antonella, quedó presente, ¿no? Ya. Entonces, vamos a empezar con los contenidos del día de hoy, ¿ya? Recordarles que hoy estamos en la clase número 3. Eso implica que hoy día ustedes tienen que presentar. La semana pasada ustedes me informaron acerca de su tema y los autores, ¿cierto? La mayoría de ustedes optaron por trabajar de a dos, ¿ya? Hoy día es la revisión de avance de proyecto donde tenían que, algunos ya me lo enviaron por correo y su tabla resumen, ¿ya? Así que es súper importante que hoy día igual trabajemos harto en el tema del proyecto porque la próxima semana ya lo tienen que entregar. Ya la Constanza me mandó su tabla, ¿ya? Así que los demás, no sé si van a querer compartir pantalla o si no me tienen que enviar sus tablas por correo apenas a las 11 de la mañana. Sí, por favor, ¿ya? Como quieran, pueden presentarlo o por aquí, como gusten, me da igual. Sí, por supuesto, ¿ya? Pero tienen que andar eso, si no, bueno, oh, ¿en serio justo acá? Voy a revisar al tiro. Ujú. Evidencia.
Ah, claro, pues ahí está. No me llegó ninguna notificación. Mm, ya. Mm, ya, así que me van enviando sus tablas. Ya es súper importante igual que lo hagan, porque si yo los puedo ayudar, los puedo ir orientando. Ya, es súper importante que para que hagan de manera apropiada como su mapa conceptual, lo primero que hagan es su tabla de resumen, porque ahí van a tener como la síntesis de ambos autores con respecto al contexto, a la idea, al trabajo del concepto, ¿ya? Entonces, luego de eso, ustedes pueden ahí identificar como más sencillo elementos clave para poder generar su mapa conceptual, ¿ya? Sobre todo los que decidieron trabajar con 3 autores, ¿ya? Ahí esto va a ser como el cuadro resumen, va a ser como esos dibujitos donde uno tenía que encontrar las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Ya? ¿En qué se parecen y en qué no? Entonces ahí está como el elemento, como para que ustedes puedan identificar los conceptos clave y en qué son comunes estas definiciones. ¿Ya? Sí, me llegó un correo de Anita León, de Fernanda Acevedo, Nico Miranda, Yael y de la Fernanda Acevedo, dos veces. Ya, por supuesto. Sí, 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 por supuesto que puede. Ya. Entonces, es súper importante que tengan, ok, cosas que pasan. Eh, primero que hagan la tabla resumen, que idealmente ya deberían tener lista. Entonces ahora con esa tabla resumen ustedes se pueden empezar a preguntar, ¿qué tienen de común? ¿Ya? ¿En qué se diferencia? Y con eso pueden ir subrayando las diferencias, los elementos en comunes con respecto a la definición y cómo los autores entienden esto para luego llevarlo a cabo a su mapa conceptual. ¿Ya? Eso es importante. Bien, entonces si tienen cualquier duda, pregunten. ¿Ya? Ya, entonces hoy día teníamos la revisión de avance del proyecto, la tabla resumen, y el próximo viernes 11 de septiembre es la entrega del proyecto con el mapa conceptual. ¿Ya? Obviamente, si alguno tiene alguna duda, tienen durante todo el día para terminarlo, pero la idea es que igual puedan hacerlo en avance ahora. ¿Ya? Así que eso es importante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los paso? Elegir un tema, eso ya la mayoría lo tiene listo, investigar lo que piensan 2 autores, ya, y con eso implicaba también no solamente elegir, ya voy a trabajar con Aristóteles y voy a trabajar con Epicuro, implicaba también tener los textos, ¿ya? ¿Qué textos voy a leer? ¿De dónde voy a sacar la información? ¿Ya? Luego, hoy día estamos en el paso 3, que es el realizar un cuadro resumen. Paso 4. Bueno, aquí entre medio del 3 y el 4 está hacerse las preguntas. ¿Qué tienen de común? ¿En qué se diferencian? ¿Ya? Realizar el mapa conceptual. Después 5. Responder una de las preguntas a modo de conclusión. No se olviden eso. ¿Ya? Las preguntas dicen... ¿Ya? Habían 3 preguntas. Entonces ustedes tienen que elegir una y responderla a modo de conclusión. ¿Cómo afecta al contexto sociocultural en el desarrollo de un problema filosófico? ¿Cómo se modifica la comprensión de un concepto filosófico a través del tiempo?
cómo impactan en la sociedad las distintas comprensiones filosóficas de un concepto. ¿Ya? Entonces, acuérdense también de agregar la conclusión, no se olviden. Bien, supongo que no, nadie tiene dudas con el proyecto porque nadie me está preguntando nada. Todos están claros, tienen dudas, necesitan ayuda con los textos, escriban, comuníquense, manifiéstense. Ya Arandazú, recibido. Dígame, Vicente, con los textos, ¿qué necesita? ¿Los tiene, no los tiene? Ya, Vicente. Fernando Acevedo, sí, al tiro. Sí, ahí están las tres. Amelia Barcarcel, Betty Friedman y Simone de Beauvoir. Ajá. Pero lo voy a revisar igual, Melanie. Ay, perdón, Josefa. Deme un segundo. No. Quiero crear una carpeta para dejarlo ordenadito, porque si no, si lo empiezo como a descargar así nomás, después tengo el puro desastre. Entonces, no lo he visto realmente, porque hay que descargarlos. No es como cuando uno envía los proyectos como por los archivos por Gmail o por Drive, que uno los puede así previsualizar sin descargarlo. El IRME sí o sí tenemos que descargarlo a nuestro computador. Entonces ahora creo una carpeta y lo voy a revisar. Bien. No, a ver, hasta ahora la tabla está así impecable porque ahí está de manera súper clara y distinta las definiciones de ambos autores, Josefa. No, está súper bien. Y ese texto que me escribió ahí está de modo de conclusión. Sí. No, está bien. Excelente. ¿Y ese link que me puso abajo es de dónde sacó la información? ¿Josefa? ¿Sí? Ok, exacto. Sí. Va la tabla resumen, después el mapa conceptual, sí, y la pregunta a modo de conclusión. Correcto. Ya. Gracias, Gerson. Trate que saque un pantallazo y que apenas pueda me manda un correíto para dejarla justificada y no como ausente, ¿ya? Yo envié terminado y estaba esperando. Ah, ok. No, sí.
Estoy leyendo el chat. Ya. De Aristóteles y Epicuro, la felicidad. Bien. Ya, Vicente. Vicente, ¿usted me ha enviado algún correo? Sí. Ya tengo su correo, es como BR Segers. No, no necesariamente. Pueden ser dos. Bien. Y ¿tiene la tabla entonces? Sí, pues los que quieran trabajar con tres autores, trabajan con tres autores, los que no, no. Fernanda, profe, no respondió lo mío. ¿Qué cosa? A ver, Fernanda. Fernanda. Ah, sí. Pues ya lo vi, ¿o no? No, esto es de la Josefa. Mira, Fernanda. Ese está vacío. Ah, pues sí, lo revisemos, Fernanda. ¿Está bien? Ahí está lo que piensa. Ya. Claro, ahí tiene la definición de su concepto. Bien. No, está súper bien, Fernanda. Ahí está, de hecho, en el primer cuadrito está la definición y también ahí se ve de manera, yo por lo menos al leerlo, se puede ver de manera súper rápida la definición que tienen las tres autores acerca de su concepto y también es lo que se diferencian. Así que bien, 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 bien. Sin tener que seguir leyendo mucho. Bien. Ahí me lo envió Vicente. No, está bien. Bien, Vicente, excelente. Ya. ¿Alguna otra duda? Tengo. Ya, bacán. Mm, Arandazú. Ya. Sí, estoy silenciada. Ya. Le decía a Arandazú que lo leí y está súper bien el trabajo hasta ahora, la tabla. Se puede distinguir súper sencillo la lógica, las diferencias y cómo cada uno, según Sanders y cómo define Kant, la lógica
y también las distinciones que hay entre ellos. ¿Ya? Lo entienden ambos como una ciencia, pero ahí claramente Kant más allá y piensa que es una crítica. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Recibí el correo de la Paz Gerson por si acaso. ¿Ya? Ahí está el de Víctor Carrasco y de la Yael. Muy breve, muy resumido, está bien. Sentido de la vida. Ojo ahí con lo de Nietzsche, Yael y Víctor. Como que ahí hay más una definición de lo que el autor, más que de lo que él entiende como por el sentido de la vida. ¿Ya? La parte de Aristóteles está bien, pero la parte de Nietzsche tienen que exponer un poco más lo que entienden por sentido de la vida, ¿ya? Porque ahí el exponer qué es el nihilismo no se entiende de manera clara, ¿ya? Así que trabajen en ese punto del sentido de la vida con Nietzsche, ¿bien? Tema el de la Cata Olivares, abrir en docs, ¿ya? Ah, del Coque y de la Cata Olivares, bien. Ustedes trabajaron la libertad. No, súper bien, chiquillos. Está súper claro como las definiciones, en lo que se define y bastantes características de lo que entienden cada uno de ellos como libertad. Bien, Cata, Olivares y Coquemilla. Bien, chiquillos. Y súper bien, Coque y Cata Olivares. Y ya les di la retroalimentación. Mira, a ver, qué bobal más. Nico Miranda. Bien, Nico, con la distinción entre Aristóteles y Nietzsche. Bien, ahí se ve definitivamente la definición y en qué se diferencian. ¿Ya? Y Anita León. Bien, hay harto contexto histórico en sus tablas resumen y está bien. Bien. Y está bien. Bien, Anita. Y con Collado y la Jimena. Ahí tenemos ya. Bien, con el contexto acerca de hipatía, súper bien.
Bien, también ahí con la definición de género. Y después Marie Liberty-Gournay. Súper bien, Connie Collado con la Jimmy. Está buena su tabla. Está ahí los primeros párrafos está el contexto sociocultural y luego está la definición que entienden de roles de género. Bien, bien chiquillo. Sí, sí, trabajen en eso. Si tienen dudas, apenas puedan me lo envían, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguien más? Antonella, Antonia, Eduardo, Elías, Gerson Besuaín, ya. Melanie, no, pues la Melanie ya lo envió, Tania. Bueno, excelente, lo espero. ¿Ya? Sí, sí, súper bien. Sí, 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 van súper bien. De hecho, esto es la idea también de estar como, ponerlos ahí como en puntaje, más que por el puntaje, es que lo puedan hacer bien, ¿ya? Y que los pueda ayudar y ir revisándolos todos. ¿Ya? Esa es como la idea de esto de como la revisión de avances, no solamente como por el puntaje, sino hacerlo de manera como apropiada y que yo los pueda leer, revisarlos, como leerlos rápidamente y decirles sí, está todo bien, puede modificar esto, puede agregar esto, o sigue así, pero la mayoría están súper bien. ¿Ya? Sí, pues son bien todos con el puntaje, ¿ya? Todos bien. El hecho en sí mismo, independiente de que estuviera como eh, incorrecto o como que le faltara algo, aún así el hecho de cumplir y que lo quieran hacer bien ya suma puntos de glamour, pues chiquillos, porque es como el interés de querer hacer las cosas bien, ¿ya? El querer aprender, el que ustedes hayan elegido su tema, el que ustedes hayan elegido sus autores porque les interesa. Entonces, bien. Sí, Eduardo, bien, está bien, Eduardo. Ya lo revisé. Bien. Quizás puede agregar también un poquito como de contexto ya de los autores, porque igual ahí entre Rousseau y Sócrates hay tremendo paso. Entonces creo que igual es importante como que no se olviden del foco del proyecto, ¿ya? Que es ya no solamente como distinguir qué es lo que hace que tengan estas concepciones a veces tan distintas, po, que piensen también en el contexto sociocultural, ¿ya? ¿Qué es lo que lo hace distinto? Por eso también les pedí que eligieran autores como de distintas épocas, para que puedan exponer. No es lo mismo Sócrates de como el 400 antes de Cristo a un moderno del 1760 o del 1800. Hay lecturas súper distintas. Además, considerando que la mayoría de los autores modernos o contemporáneos están basados también en los antiguos, entonces siempre podemos encontrar como en los autores contemporáneos y en los autores modernos un caminito de migajas que nos llevan directamente a los filósofos antiguos, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates. ¿Bien? Entonces, por ahí también siempre hay como en estas similitudes, siempre hay algo ahí. Bien, ya.
Más dudas, consultas, si no, vamos a ver los contenidos de la clase de hoy. ¿Bien? ¿Les parece? Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver acerca de cómo se modifica la comprensión de un concepto filosófico a través del tiempo, ¿ya? Y aquí, ¿qué vamos a revisar? Filosofía de la historia. Ojo, no confundir con historia de la filosofía, ¿ya? Porque la historia de la filosofía es cómo se relata la historia de la filosofía, ¿ya? Primero estuvo los presocráticos que analizaron los elementos, después vino Sócrates, Aristóteles, y hablaba acerca de esto, y es como un relato, ¿ya? Acá nosotros hablamos de filosofía de la historia, que es distinto, ¿ya? ¿A qué se dedicó la filosofía de la historia? ¿Ya? ¿Cuáles son las preguntas que se cuestionaba la filosofía de la historia? Uno, ¿existe un fin u objetivo teleológico de la historia? ¿Ya? ¿Qué significa teleológico? Que tiene que ver con el fin, no confundir con teológico, ¿ya? Que eso es como la ciencia de Dios y que investiga a Dios. Esto es teleológico, que es decir, un propósito, un diseño, un principio director o finalidad en el proceso de la creación de la historia, ¿ya? Es decir, ¿cuál es lo que primero se cuestiona? La filosofía de la historia es si existe un objetivo, ¿ya? Finalidad en el proceso de creación de la historia, ¿ya? La otra pregunta es, ¿hay patrones en el pasado humano, por ejemplo, ciclos o progresos? Eso es lo que se cuestiona, ¿ya? Otra pregunta que trabaja es, ¿existe el progreso y su antítesis en la historia? ¿Cuáles son, en tal caso, sus respectivas direcciones, ya? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es la fuerza directriz? ¿Qué es lo que mueve este progreso de existir? Y otra de las preguntas como finales que se cuestiona en la filosofía de la historia ¿es el individuo, las organizaciones sociales, la cultura o acaso la especie humana por entero? ¿Ya? Entonces eso es lo que se dedica la filosofía de la historia. Ya, Antonia, bacán. Lo voy a revisar al tiro. Bien, entonces de eso se trata la filosofía de la historia. Ya, esas son las preguntas que se cuestionan o en lo que trabaja y desarrollan todos los filósofos que han trabajado en esto. ¿Ya? Y también de la filosofía de la historia surgen 4 problemas. ¿Ya? El primer problema es cuál es la naturaleza de la historia, cuál es el objeto de la historia y cuál es el método de la historia. ¿Ya? Y finalmente el valor y sentido de la historia. ¿Ya? Esos son los problemas a los que se dedica la filosofía de la historia, ¿ya? Primero, la naturaleza de la historia, ¿ya? Tiene como gira en torno a la posibilidad de elaborar un método de lo que podamos decir ciencia, ¿ya? La naturaleza de la historia quiere generar un método, ¿ya? Para plantear problemas y que este método sea capaz de que lo logre resolver. ¿Bien? Otro problema es el objeto de la historia. ¿Cuál es el objeto de la historia? Son las acciones pasadas de los hombres del pasado. ¿Cuál es el método de la historia? Es la interpretación de los testimonios que le permite al historiador responder y analizar sobre la base de los signos dejados por el pasado. Y finalmente, el valor y sentido de la historia es el sabor histórico, nos permite conocer mejor al ser humano, ya que la mejor forma de conocernos es estudiando nuestras obras, ¿ya? Entonces esos son los 4 problemas de la historia, ¿ya? Uno como esta disciplina nace en el siglo XVIII con Voltaire, ¿ya?
donde plantea como a esta disciplina como una disciplina crítica, ¿ya? Donde intenta explicar los acontecimientos del pasado por medio de principios razonables, ¿ya? Con el como objetivo que la luz, ¿ya? La luz de la razón, ¿ya? Tenemos que pensar como en que en este tiempo ellos pensaban como en la idea de la iluminación, del ser ilustrados, ¿ya? De que el conocimiento, la verdad, venía a través de una luz. Y de ahí esto nos llevaba como de camino a la verdad y al conocimiento, ¿ya? Entonces, Voltaire pensaba que esta luz podía ayudarnos con la crítica de los conocimientos y eliminar como todo el fanatismo o y las supersticiones irracionales que había en la historia, ¿ya? Después se nos une Hegel, ¿ya? Que le dio un sentido mucho más amplio a la filosofía de la historia, ¿ya? Porque él lo entiende, Hegel entiende la filosofía de la historia como algo global, como algo universal. Bien, las contradicciones. Profe, no entendí el método de la historia, ¿podría explicarlo en un ejemplo? Y ya, estos son como los problemas que nos plantea la filosofía de la historia, ¿ya? Que tiene que ver de... Uno de sus problemas es buscar un método, ¿ya? Como buscar un sistema, buscar un criterio que nos ayude a plantear los problemas y que estos, a través de este método también nos ayude a solucionarlos, ¿ya? Cuando hablamos de, no sé, yo quiero cocinar bien arroz, ¿ya? Ese es mi objetivo. ¿Cuál es mi problema? No soy buena cocinera, soy mala cocinera. Entonces, ¿qué hago? Planteo un método para, ¿cuál es mi objetivo? Un arroz decente. Bien, problema o dificultad, soy mala cocinera, se me queman hasta el agua, terrible. Ya, ok. Entonces, ¿qué hago? Planteo un método que me ayude a resolver esto. Entonces, elaboro. Ya. Paso 1. ¿Qué hay que hacer? Paso 4. Ok. Logrado, logrado. Pero eso es para cocinar un arroz. En cambio, para poder definir como un método de plantear problemas y que a través de este mismo método sean resueltos a través de la historia es súper complejo. Entonces, los filósofos que son parte de esta disciplina, exacto como dice el Coque, las contradicciones. Las contradicciones, las distintas cosas, ha sido siempre súper complejo lograr determinar un método que nos sirva para esto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas acerca de lo que se trata la filosofía de la historia? No confundir con la historia de la filosofía, porque esa es otra cuestión. ¿Ya? Entonces, estas son las preguntas de las que se dedica la filosofía de la historia. ¿Ya? Si existe un objetivo, si hay patrones, si existe progreso y una antítesis en la historia. ¿Ya? Ahí en la idea de la antítesis aparece Hegel también. ¿Cuáles son las
como direcciones que lleva la historia, ya, si hay una fuerza que nos va guiando hacia un camino o hacia otro, ya. Las organizaciones sociales, la cultura, ya acá, y también cómo se va dando la historia, ya. ¿Qué más? Eso, pues, también entender que todos estos autores que trabajan como la filosofía de la historia son occidentales, ¿ya? Entonces, igual, por ejemplo, si nosotros como buscáramos como en la filosofía latinoamericana, hay unas lecturas distintas también con respecto a esto, ¿ya? Cuando se habla de, por ejemplo, la fuerza directriz de ese progreso, del existir, cuando hablamos como de filósofos que nos hablan así como de las cosmogonías, es súper, absolutamente distinto a lo que nos hablan los filósofos europeos de la modernidad o contemporánea. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta con respecto a la clase del día de hoy? Antonio, recibí su trabajo. Bien, lo mismo para las definiciones, también que den un poquito, que me den un poco de contexto acerca de quiénes son los autores, ¿ya? Porque así también es más fácil entender y poder pensar en sus diferencias. Bien, está súper bien como la definición de cada uno, que entiende cada uno como por ese concepto, pero también no olvidarse que esto es como un trabajo que hemos trabajado desde el principio, desde que empezamos con el comentario, la importancia del contexto de los autores, ¿ya? No es lo mismo un autor moderno europeo a una autora contemporánea de América. Bien, hay lecturas absolutamente distintas. ¿Ya? Entonces, por eso también no olvidarse del contexto. No, no hay preguntas. Bien, entonces voy a parar de grabar y muchas gracias por asistir a esta clase.